¿Crees que este es un día más en tu vida? No, no es un día más. Es el único día que se te da. Es hoy. Se te ha dado. Es un regalo. Hoy nos juntamos para hablar del amor. ¿Por qué? Porque el amor es nuestra esencia. El amor es lo que somos. El amor es esa vibración interna que tenemos. Y cuando en la vida sentimos dolores, frustraciones, enojos, todo aquello que altera nuestra paz, creamos barreras. He descubierto y he podido encontrar que el perdón es la mejor herramienta que nos ayuda a disolver las barreras. Para mí, el perdón es una energía divina en funcionamiento. ¿Y cómo podemos acceder a esa energía para poder sanar por dentro y a veces hasta curarnos por fuera también? El perdón no quiere decir que todo lo que pasó está bien, no quiere decir justificar las injusticias, no quiere decir condonar y no quiere decir que tenemos que tener o establecer una relación con la otra persona o con alguien que dañó nuestra vida profundamente. ¿Cómo quieren vivir la vida? Si tienen la posibilidad de elegir, quieren vivirla controlados por las emociones del odio, el resentimiento, la angustia, la culpa, la sensación de traición, o quieren ser libres interiormente y poder tener acceso a la felicidad que ya está dentro de ustedes. Entonces, quiero leerles algo de mi libro El Perdón, que dice así: cuando estamos dispuestos a experimentar el poder del perdón, estamos cerca de nuestra propia divinidad, la esencia del amor, más cerca de lo que realmente somos. El perdón no lo podemos trabajar desde acá. No es un trabajo mental que hacemos. Podemos estudiar, podemos leer, pero hasta que no lo vivimos en el corazón, no se transforma en una experiencia. Por eso los invito a que ahora, en este momento, y como el trabajo que vamos a hacer es el trabajo del corazón, necesitamos abrir el corazón. Cuando abrimos el corazón, todas las posibilidades las tenemos a mano y tenemos la responsabilidad de qué queremos hacer con nuestra vida. El perdón, para mí, son muchas cosas. Es una herramienta transformacional para el avance consciente de sociedades, organizaciones e individuos. Esta es mi definición, una de las tantas, que siento que aplica a todo. El perdón no es solamente para cuando tenemos un problema con alguien más. El perdón es con nosotros, el perdón es en las sociedades, el perdón es en las comunidades, que no quiere decir, vuelvo a repetir, que todo está bien, miro para otro lado y no tomo acción pacífica en la dirección que deseo. El perdón es la llama que enciende la vela que alumbra la oscuridad. ¿Por qué la llama que enciende la vela que alumbra la oscuridad? En la vida tenemos momentos oscuros, situaciones oscuras, luchas, peleas con el resto del mundo, con la familia, con la comunidad, cosas que no nos gustan, daños que nos hacen,
y viejas culpas que cargamos con nosotros. Entonces, esa vela, esa luz interna que tenemos siempre está en nosotros. ¿Cómo la activamos? He tenido el honor de trabajar, acompañar y ayudar en sus dolores a personas que han sufrido todo tipo de abusos, a los pequeños y grandes dolores de toda la vida, a mis propios dolores. Y sé que el perdón es una actitud permanente. Para tener esa actitud necesitamos elevarnos para poder ver las cosas con altitud. ¿Qué es el perdón? Es la llama, es la energía divina. ¿Qué más es? Es el mejor regalo que nos hacemos a nosotros mismos. La realidad, creemos que perdonamos por los demás a veces, y muchas veces me dicen, voy a ver si se merece que lo perdone, o voy a ver si ella se merece, o no lo puedo olvidar. El perdón no quiere decir que tenemos que olvidar o no olvidar. Ese es otro tema que ya lo vamos a ver. El perdón quiere decir que podemos recordar sin el dolor inicial. Imagínense, el perdón es la posibilidad que nos da a recordar lo que nos pasó, pero sin tener el dolor. Recuerden, tenemos una herida. Esa herida, y se los hago así para que piensen, porque es real. Vivimos con esa herida. Cuando tenemos resentimiento, odio, ira, cuando nos queremos vengar, es como ponerle sal o limón a esa herida abierta. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo sienten? Entonces, el perdón es esa herramienta que nos ayuda a derribar las paredes que nos separan de nuestra esencia. Es la herramienta más efectiva que conozco para empezar a curar la herida por dentro y que en algún momento se transforme en cicatriz. Es un proceso, una evolución del corazón. Es el mejor regalo que nos hacemos a nosotros mismos y es el acto de amor más profundo que tenemos con nosotros. ¿Por qué digo que es? Y en el libro El Perdón, que es un libro que es, además de ir con las historias y dando los ejemplos, voy explicando y les voy dando una guía, porque el perdón se puede aprender. Esa es una buena noticia. ¿Hay que nacer perdonador? No necesariamente. Llevamos muchas cosas de la familia y hay familias que tienen como patrones, como acuerdos de que con estos no nos juntamos, con aquello no se perdona, hasta acá sí, más allá no te podés olvidar de aquello. Entonces, podemos dejar ir todas esas historias, es algo que lo hacemos consciente, es una elección que tomamos y podemos aprender. ¿Cómo podemos ser más felices? Les cuento. Esto es una llave, ¿ven? ¿Quién quiere? ¿A quién le dan la llave de su interior cuando dejan que el dolor los maneje y los controle? ¿Quién se apodera de las emociones negativas? Le cierran la puerta al que les hizo daño, pero lo dejan vivir dentro del corazón siempre. Se levantan a la noche quizás pensando en cómo poder cambiar algo que no se puede cambiar. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el presente y en este presente podemos cambiar el futuro. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que no solo lo cambiamos por nosotros, sino por las generaciones que nos siguen.
cuando cambiamos cómo nos relacionamos con el dolor que hemos tenido, nos estamos dando permiso a decir, tengo derecho a ser feliz y yo tengo la llave. Nadie puede hacer este trabajo por mí. A veces quisiéramos que lo haga otro, ¿no? Nadie lo puede hacer por nosotros. Pero la buena noticia es que depende de nosotros. No depende de lo que sucedió, no depende de lo que nos hicieron, no depende de nadie más que de nosotros. Es un proceso en el cual la gratitud permanente, el estado de gratitud, algo que hablaba en Refugio para el Alma en la semana pasada, y que vivir agradecidos lo vive expresando la importancia de vivir agradecidos, nos ayuda a sembrar y tener tierra fértil dentro nuestro para poder sembrar las semillas del perdón. En breves palabras quiero decirles, porque alguien me preguntaba, no hace mucho en un programa de televisión, me decía, bueno, el perdón sí, yo le doy el perdón, pero ¿cómo hago? En realidad no le damos a nadie, es un trabajo interno, como todos los trabajos de crecimiento, de transformación, es un trabajo que empieza por dentro. Decía Napoleón que la batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo. Y eso es lo que sucede a veces. Cargamos la culpa, el dolor, la traición, el enojo. El autoperdón, cuando tomamos responsabilidad personal de todo, no es solo de las acciones, responsabilidad personal de qué hacemos con las emociones, entonces empezamos a ese proceso interno del autoperdón. En realidad, el perdón se basa en el autoperdón. ¿Por qué? Porque es un proceso de soltar todos los juicios que hemos hecho alrededor de las situaciones. Entonces decimos maestros del dolor, y excelente tu comentario, pero en nuestra experiencia humana, en nuestro caminar como almas que estamos viviendo en este cuerpo y en esta experiencia, vamos tropezando con muchos dolores, a veces pequeñitos y a veces muy grandes. Y nos cuesta, para llegar a verlo, tenemos que hacer ese proceso. Por eso les quiero leer algo, también que lo he compartido en mi libro del perdón, y lo comparto muchas veces en muchos de los talleres que doy. Y dice así: el enojo es como el fluir del agua. No hay nada malo con ello siempre y cuando la dejes fluir. El odio es como el agua estancada. La ira te niega a ti mismo la libertad de sentir, la libertad de fluir. El agua que se estanca en un solo lugar y ahí queda para el olvido. Esa agua estancada se convierte en algo sucio, apestoso, enfermizo, venenoso, mortal. Es el odio. En las aguas que fluyen viajan barquitos de papel, barcos de papel que contienen el perdón. Permítete a ti mismo sentir la ira, pero también date permiso a que tus aguas fluyan junto con todos los barcos de papel del perdón. Sé humano. Cuando tapamos el enojo, el odio, la ira, el resentimiento, porque nos estamos diciendo que somos muy avanzados, muy buenas personas y no queremos contener eso, pero no lo procesamos en forma saludable, se queda, como les decía recién, atascado
en nuestro interior. Se queda con esa agua sucia y con eso vivimos. Eso es tóxico. Esa toxicidad altera la forma que pensamos y vamos de nuevo a vivir la vida viendo a través del filtro del dolor. Lo que pensamos que afecta directamente a cómo nos sentimos en nuestras emociones están totalmente afectadas por esas aguas estancadas. Y muy importante es que termina afectando nuestra salud física. La falta del perdón, o sea, el no perdón, científicamente está determinado que causa enfermedades. Los invito a que piensen, porque esas son las cadenas. Y para que podamos, con esta cara feliz, volar como el elefantito, necesitamos saber cuáles son nuestras cadenas. Para de esa manera y a través de ejercicios, de procesos que podamos procesar, como les leía recién, ese enojo, esa ira, que lo podamos procesar de forma saludable. Y le digo a Chicha, acá que nos pregunta, y gracias por compartir, sí, es verdad, es mucho más difícil a veces perdonarnos a nosotros mismos que perdonar al resto. A mí personalmente, que muchos saben, y he compartido con muchos, ya sea en los libros, en las clases, en presencia, los que me conocen, que era la perdonadora serial, me decían. No me podía, y mi mamá me decía, ¿vos perdonás tanto? Porque después no te acordás de lo que te hicieron y por eso te vuelven a hacer cosas. Y en realidad no es así. En realidad es que cuando llegamos a poder perdonarnos a nosotros mismos, que quiere decir soltar los juicios, y sé, es difícil entenderlo ahora, pero es la historia que nos hicimos acerca del hecho que sucedió. Y ahí nos autoperdonamos, nos perdonamos. Gracias a todos.